Quiero que vayamos al Salmo número 100 y vamos a leerlo. Salmo 100. Dice así: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan a Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Quiero en esta mañana hacer énfasis en servir al Señor con alegría. ¿Qué es lo que implica servir al Señor con alegría? Por la forma como el texto está construido, por la forma como está en un paralelo, nos indica que el servicio del cual está hablando es los cánticos, la acción de cánticos, la adoración. Entonces, un primer aspecto es la adoración en la Biblia, es una forma como nosotros servimos al Señor. Cuando nosotros nos congregamos y estamos aquí reunidos, estamos sirviendo al Señor, de tal manera que se convierte en un motivo de alegría para el corazón del hombre, porque la disposición de nuestro corazón ante la magnitud de los dones y la gracia de Dios debe producir en nosotros una alegría, un contentamiento, el que se nos conceda el privilegio de servir al Señor con cánticos, con alegría. Ahora, vamos a trabajar hoy sobre cuáles son esos obstáculos que hay en nuestro propio corazón para que la segunda parte del mandato, servir con alegría, esa característica de la alegría, ¿qué es lo que lo impide en nuestros corazones? Y una de las cosas que a nosotros nos impide servir con esa alegría es que nuestro egoísmo ve el servir a otro como una pérdida. Cuando ocupamos nuestro tiempo en servir a otros, nuestro egoísmo lo interpreta como es algo que yo estoy perdiendo para mí mismo. Mientras el creyente debe buscar magnificar y glorificar a Cristo por el servicio a Dios, pero también por el servicio al prójimo, y también vamos a abordar esa parte de cómo el servir a Dios se traduce en servir al prójimo, en las situaciones difíciles de la vida. Pero hoy vamos a enfocarnos también en que quiénes son los sujetos de ese servicio. ¿A quién llama el Señor a servirle con alegría? No llama únicamente a sacerdotes o hoy a pastores y líderes. Todos nosotros somos obra suya, no nos creamos a nosotros mismos. Entonces, el mandato de servir con alegría en el Salmo es un mandato dirigido ¿a quién? A todos y cada uno de nosotros que somos obra suya. Pero quizás nuestro egoísmo, quizás nuestra negligencia, quizás nuestra falta de formación siempre pretende desplazar en otros el servicio que nosotros debemos asumir. Que otro lo haga. ¿Por qué? Porque para mí es muy difícil o por cualquier razón. Así que la reflexión es, ¿cómo podemos servir al Señor con alegría? ¿Y cuáles son las razones por las cuales hoy no estamos sirviendo al Señor con alegría? Alguien puede decir, creo que el Señor me ha llamado a enseñar su palabra, pero no estoy preparado para hacerlo. Puede que esa primera parte sea realidad, pero la pregunta es, ¿por qué si sabes que el Señor te ha llamado para servirlo? ¿Y por qué si entiendes que hay un obstáculo válido que es la falta de preparación, comienza a servirlo preparándote para aquello a lo cual te ha llamado? Porque si no, lo que has encontrado es una excusa para no obedecer al llamado que entiendes que el Señor te está haciendo.
Nuestro ejemplo en el servicio es nada menos y nada más que nuestro propio Señor Jesucristo, a quien debemos imitar, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mateo 20, 28. Pero, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Vamos a ir a ese pasaje y recordemos la frase en qué contexto está. Es un evento que nosotros conocemos porque fue y es, y lastimosamente, sigue siendo un evento muy común en nuestras iglesias, cosa sobre la que hay que meditar. Mateo 20, para ubicar el contexto de la expresión del Señor, yo no he venido para que me sirvan, sino que he venido a servir. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, le dijo, ustedes saben que los gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen sobre ellos autoridad. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como, aquí viene el ejemplo del Señor, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren la conclusión del Señor y miren el antecedente. Pero sobre todo veamos la triste realidad de cómo ese evento se sigue presentando. Un deseo de poder, una ambición de ser visto, de fama, de reconocimiento, de que la gente cuando pase me salude, de que la gente esté siempre al pendiente de mí, de que todos tengan conmigo deferencia, de que todos me vean como alguien especial y superior, puede ser la tentación por las que algunas personas aspiran a puestos de alguna notoriedad, tanto en la iglesia como en el mundo. No nos asombraría que sea así en el mundo porque no tenemos ninguna razón para pensar que un corazón corrupto quiera servir a otro por el mero deseo de servirlo. Pero lo triste es que el texto no se ocupa de posiciones de poder en el mundo, porque el Señor dice, en el mundo los gobernantes se enseñorean, poder, solo poder. Pero ustedes deberían entender que cargos elevados no son para poder, sino para servir. O en otras circunstancias, para poder servir. No para ejercer la tiranía del poder como generalmente se presenta. Pero el Señor dice, pero ustedes trajeron un modelo de allá y ahora quieren reclamar aquí también jerarquías, también grados de poder para que se les rinda a ustedes pleitesía. Tristemente, todavía nosotros vemos en nuestras iglesias, en muchas
instituciones, entidades o quién sabe qué cosas que se hacen llamar iglesias, que el pastor, los pastores, los líderes o los que sean, funcionan más como el Señor reclama que funciona el mundo. Dicen, ellos quieren poder. ¿Poder para qué? Para hacerse servir de todos, para que en su egolatría, en su narcisismo, todos estén a su servicio. Pero el Señor dice, entre ustedes no debe ser así. Ahora sorprende, la madre hace esa petición. Ellos responden, sí podemos. Pero la pregunta que se hace uno es, ¿y por qué los discípulos se molestaron? Lo que el texto deja ver es que nadie objetó que había un deseo de poder inadecuado, porque nadie dijo, ¿por qué piden eso si todos estamos en el mismo nivel para servir? No, ellos pidieron o objetaron ¿qué cosa? Se nos adelantaron. Alguien pidió el puesto que yo estaba queriendo pedir. Pero el Señor muestra algo, y es que la situación que se provocó aquí muestra la idea que tiene el mundo de preeminencia. Primer ministro es el primero en servir, pero se ha distorsionado tanto eso que lo que se ha convertido, cualquier cargo de autoridad, es en ahora tengo el poder para que todos me sirvan a mí. Y lo más triste de eso es que eso genera unas dinámicas de competencia por el poder. Entonces las iglesias comienzan a hacer el juego de ajedrez para ascender. ¿A quién me pego que sirva de trampolín para llegar por encima de él, hasta el puesto que yo quiero tener? Entonces, por supuesto, el que también está en la cima del poder, la estrategia es, ¿y cómo voy quitando las bases para que las escaleras se caigan y nadie llegue hasta donde yo esté, para que no me tumben del poder que yo tengo? Pero cuando uno ve el servicio que la iglesia debe prestar, siempre el Señor dijo, los obreros son pocos. El trabajo es muchísimo, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Los que trabajan y se esfuerzan en servir a otros son pocos. Los que quieren los cargos son muchos. Pero los que quieren los sacrificios, lo que quieren el dolor que implica el servicio, son pocos. La mayoría de los que quieren esos puestos, cuando comienzan a ver el rigor que eso implica, ya no los quieren. Los que realmente comienzan a hacer lo que es la voluntad del Señor. Pero aquellos que quieren utilizar esos lugares de preeminencia para servirse de los demás, que usan el poder de una forma tiránica para esclavizar, para hacer depender, para que todo el mundo funcione alrededor de mi voluntad y de lo que yo quiero y de lo que yo deseo, y por supuesto eso se presenta como el deseo de la iglesia. Yo quiero un carro nuevo y la iglesia por supuesto quiere regalármelo o no, porque cómo no va a ser la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, y así ejemplos por el estilo. En esa circunstancia, evidentemente que cualquiera que vea un cargo que le ofrece casa, carro y beca lo desea. Pero cuando el tema es, vende todo lo que tienes y sígueme, ya el cargo no apetece mucho, como el joven rico. No, así hasta allá, no, ese fanatismo, no, eso de ir y morir, eso de ir y sufrir, eso de sacrificio, eso de toma la cruz y sígueme. No, o sea, queremos un cargo que nos dé la comodidad de que otros nos sirvan a nosotros. Y entre más mejor, y entre más crezca la iglesia, porque el deseo de ver crecer muchas veces la iglesia es porque tengo más esclavos a mi servicio.
Pero el tema es, ¿qué nos dice Jesús y qué nos dice nuestro corazón? El liderazgo siempre es un llamado a servir a Dios sirviendo al prójimo. No es una posición para ser idolatrado. John Stott decía, quizás el púlpito sea uno de los lugares más peligrosos sobre la faz de la tierra. Imagínese la autoridad psicológica que nada más esto produce en la vida de alguien. Dios dijo. ¿Cómo objeta uno algo de esa naturaleza? Imagínese el impacto. Esto es lo que Dios dice. Yo soy el ungido de Dios y Dios te dice. Piénselo. Yo soy el ungido de Dios y si yo lo ordeno te va a ir mal y tu familia va a ser destruida y todo lo demás. Solamente piense el poder que eso, el terror que se puede producir en el alma de alguien cuando cree que un ser humano tiene el poder de mover a Dios contra él. Solo imagínelo. Cualquier musulmán le queda pequeño. Cualquier yihad le queda pequeño a ese terrorismo. Porque ¿a quién puede temer alguien más que la ira del Dios Santo? Sobre todo si yo la distorsiono para decir, yo tengo en mis manos el poder de desatar la ira de Dios sobre tu vida. Imagínese eso. Solamente reflexione si usted realmente creyera, estuviera plenamente convencido que esa persona que está al frente es el ungido de Dios y que tiene ese poder. ¿Qué haría usted para no contrariar a esa persona? ¿Lo querría de enemigo? ¿Lo querría invocándole maldiciones para usted y para su familia? Pero ese es el modelo como el mundo tiene obediencia. Los líderes de las naciones dicen, con el poder que tienen, infunden terror a la gente. Y así quieren lograr la ejecución de cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que en esa situación se produzca lo que dice el Señor? Servir al Señor con alegría. Uno asustado no es que esté muy alegre, ¿no? Por lo menos a mí no me cuadra así como que funcionen las dos cosas a la vez. Aquello que debe ser para el creyente un motivo de alegría, su posibilidad de servir al Señor, se convierte en motivo de terror porque hay algunas personas que quieren que ellos les sirvan y utilizan el nombre de Dios para aterrorizar, para manipular, para controlar. Ahora, estas posiciones se utilizan por esa enfermedad del corazón que fabrica ídolos. Pero lo terrible del tema es que no solamente el que se sube en el puesto tiene un ídolo en su propio corazón, sino que lo más terrible del tema es que también muchas personas son los que ayudan a subir a ese ególatra, a esas posiciones. ¿Por qué razón? Porque muchas veces con la subida de él, atrás subo yo. Yo tengo un interés. O en otras ocasiones es simplemente por una oscura necesidad de tener a alguien que tenga el poder de controlar mi propia vida porque yo no quiero asumir las decisiones difíciles. Entonces yo tengo al oráculo de Dios. Pastor, dígame qué debo hacer. Y miren lo que sucede ahí. Qué cosa más halagadora que alguien ponga su vida en tus manos. Imagínense que es usted y llega alguien y le dice, pastor, ¿será que yo puedo hacer tal cosa? Entonces uno comienza como que, caramba, tengo el poder de decidir sobre la vida del hermano. Pero la pregunta es, ¿y por qué ese hermano encomendó su vida a otro ser humano y no a la palabra de Dios?
Ahora, no nos estamos refiriendo a que cuando alguien pida un consejo, siempre que sea de acuerdo a la Escritura, ¿qué va a decir ese pastor? Hermano, en estas situaciones, lo que la Biblia aconseja, y aquí tú puedes mirar por ti mismo, es esto. Este es el principio que te puede orientar a decidir, pero no soy yo el que va a decidir con quién te vas a casar. Ahora, si tú me dices, me voy a casar con una muchacha que conocí en una discoteca y que no viene a la iglesia, ¿qué creen ustedes que cualquiera de nosotros le diríamos? Bueno, yo creo que hay un versículo por allá que dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso no te lo estoy diciendo yo. Tú lo puedes verificar aquí. Esa es la clara voluntad de Dios. Yo no puedo darte permiso para que hagas algo que va contra la clara voluntad de Dios. Si es lo que viniste a pedir, yo lo único que puedo decirte es, si haces eso, vas a ser sujeto de la disciplina de la iglesia por desobediente. Pero no es un mandamiento que yo me inventé, sino que usted puede ver claramente. Es más, que debió conocer claramente desde antes de iniciar esa relación. No debió tener necesidad ni siquiera de preguntarlo, porque se supone que usted, como lo habíamos dicho, lee la Biblia de mañana y de noche y la conoce. Pero lo que sucede es, y aquí va la simbiosis, alguien que le agrada tener el poder de decidir sobre otra persona, y alguien que por alguna razón quiere otorgarle a otra persona una responsabilidad que solo le compete a él delante de Dios. Porque imagínense un caso diferente. El pastor pregunta, ¿es una hermana creyente? Sí, pastor, no puedo decirte más nada. De ahí en adelante, tú eres el que sabe si es ella el don que Dios te dio para tu vida, como lo dice los proverbios. De ahí en adelante, solo tú sabes si Dios ha puesto o Dios ha derramado su amor en tu corazón para con ella, y si Dios ha derramado su amor en ella para contigo. Porque lo que Dios unió, yo no puedo decir ni sí ni no, pero eso no me lo va a decir a mí, eso te lo va a decir a ti. Pero todas esas dinámicas nos muestran cómo tenemos necesidad de tener una claridad de la voluntad de Dios para tu vida, hermano, para que no seas sujeto de esos lobos rapaces que buscan enseñorearse de las vidas de las personas para ponerlas a su servicio y a su voluntad. El Señor explica su comisión. Yo he venido a servir. Y este servir debe ser entendido como enviado por el Padre a servir, a hacer su voluntad. ¿Qué es lo que un líder, un pastor, diácono, un oficial de la iglesia debe hacer? Cumplir aquello que le ha sido encomendado. Y cuando usted ve lo que la Biblia le dice, por ejemplo, a un pastor, puede ir a Hechos, donde dice, los apóstoles objetan, Dios nos envió a orar y a predicar la palabra. No somos los que vamos a resolver todas las situaciones del mundo ni a gobernar la vida de nadie, porque su vida, hermano, está en manos de Dios y usted debe dar cuentas a Dios. Por eso, en el sermón anterior hablamos de la responsabilidad del estudio personal, porque eso es lo que le va a dar a usted las herramientas para tener el discernimiento de cuando alguien quiera hacer algo que está más allá de lo que Dios le llamó a hacer. Cuando algún líder o cualquiera quiera hacer una intromisión inadecuada, invadir las esferas, usted puede decir, no tienes comisión para eso, tú no tienes autoridad para decirme eso, porque Dios no te lo ha mandado, no es tu misión, no es tu misión. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Las esferas que Dios mismo ha delimitado. Y siempre es algo que nosotros debemos tener muy en mente. Una de las cosas que en lo personal
yo les recomiendo a aquellas personas que están aspirando a un ministerio. Es decir, mira, esto tiene dos filos bien peligrosos. El uno, la adulación, que te infla el ego hasta creerte Superman. Es que no hay nadie que predique como usted. Nadie tiene la sabiduría que usted tiene. Usted es esto y lo otro y lo otro. Y si uno se lo cree, dicen los proverbios, antes de la caída es la altivez. Así que cuando se lo crea, la caída va a ser terrible. Pero lo peor de todo es que por lo general no cae solo, sino que arrastra una gran cantidad de personas con él. Hace daño al caer, destruye vidas al caer. Y por el otro lado está la hipercrítica. Por todo te van a criticar. Si haces, porque haces, si no haces, porque... Si fue a la fiesta, porque fue a la fiesta, pero si no fue a la fiesta, ¿cómo es posible que el pastor no esté en la fiesta? Si fue, alguien dirá, y mira que sí va a la del hermano y no va a la del otro hermano. Y si no va a ninguna, ni siquiera la del hermano fue. Y uno dice, bueno, y al fin. El punto es, hermano, no vas a poder complacer a todo el mundo. Así que haz lo que es, que sabes tú que Dios te dio como comisión. Así que usted esperará que ese pastor esté fielmente todos los domingos que le corresponda predicando la palabra de Dios. Y si va a algún cumpleaños, bueno, ya eso es otra cosa. Pero en la Biblia nunca dice, y el pastor tiene que ir a todos los cumpleaños. Eso no está mandado en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya son expectativas irracionales. ¿Y qué pasa si la iglesia tiene 10,000 personas y se casan 500 en el año? Ya se convierte hasta materialmente imposible que esté en todas las festividades y en todos los cumpleaños de todo el mundo. Pero también a veces las expectativas se vuelven irreales porque se vuelven más del egoísmo del corazón. Yo quiero que alguien importante esté en mi fiesta. Y para mí el pastor es alguien importante, luego entonces debe estar en mi fiesta. Y así, y nuestro corazón hace todo eso permanentemente. Pero, ¿cuál es el servicio que yo espero que Él me preste? ¿Y cuál es el servicio que yo sanamente puedo exigir? Si yo veo en la Biblia que dice, Él debe ocuparse de la oración y de la palabra, yo digo, oye, está orando para el servicio de mañana. No debería estar aquí trasnochándose el día anterior para ir en mal estado al servicio de mañana. ¿Sí ve cómo las prioridades se van organizando? Entiendo que no puede o no debería estar aquí hasta altas horas de la noche haciendo algo cuando mañana debería estar haciendo otra cosa. Y a mí me serviría más que estuviera en la fiesta, o que estuviera leyendo, estudiando, rogándole a Dios para que al día siguiente la palabra de Dios me edifique mi vida para la vida eterna y no para el ratico. ¿Cuál es el servicio al que has sido llamado? Porque ahora te lo pregunto a ti, y te lo pregunto porque el texto dice, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Todos nosotros, en igualdad de condiciones, y ahí es donde uno entiende que todos en igualdad de condiciones porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nadie es ni mayor ni menor. Que a alguien se le delegue algo no quiere decir que él sea aquello que se le ha delegado. A él se le delegó enseñar. No quiere decir que él sea aquello que enseña o que sea la sabiduría de Dios encarnada. También se puede equivocar. Así que, ¿cómo debemos entender el servicio? Servir es hacer la voluntad del Padre. Por eso el Señor dice, yo he venido para hacer lo que el Padre me ha mandado. ¿Hacerlo cómo? Uno de los elementos más básicos es hacer la voluntad del Padre en el servicio de adoración. ¿En qué? En orar. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? No, lo dice la Biblia. Dice que usted debe orar de mañana, de tarde y de noche. En leer la Escritura, ¿quién lo dice? ¿El pastor? No, lo dice Dios en su palabra.
en venir a adorar aquí. ¿Quién lo dice? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre o que permiten que las circunstancias de la vida los moldeen de tal manera que alteren el venir a servir al Señor con alegría de corazón. Ahora el servicio. El Señor dice también en Lucas 22:27, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor vino a servir en humanidad, en humildad. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que la Biblia dice que debemos tener. Una de las advertencias que Pablo le hace a Timoteo es sobre él mismo. Cuídate de ti mismo. Piense en por qué Pablo le dice eso a Timoteo. Cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina, cuídate de lo que enseñas, porque realmente tenemos una gran responsabilidad. Pero no solo los pastores, porque los padres tienen una responsabilidad de enseñar a sus hijos. Los hermanos tienen una responsabilidad de enseñar a sus hermanos, a su familia, a su papá, a su mamá, a su círculo cercano, a todas aquellas personas que Dios ha puesto por la providencia en sus manos. Pero las ha puesto no para que te enseñorees de ellas, sino para que les sirvas, no para que les oprimas, sino para que seas un modelo de servicio. Hay algo que el Señor no quiere que sea el modelo de su iglesia. Él dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero escuche esto, pero entre nosotros no será así. Pero entre nosotros no será así. Ahora, lo triste del tema es, en muchas iglesias sí es así. Donde hay un dictador espiritual que quiere gobernar cada área de la vida de la persona. Pero por otra parte, en muchas situaciones hay hermanos que no quieren asumir en responsabilidad su libertad y por eso permiten que otras personas gobiernen sobre sus vidas cuando no debe ser así. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo eso? Es que está gobernando otra persona sobre su vida, pero no aquel que debe gobernar sobre su vida, que es Dios. Así que usted está adorando a un ídolo. Esa persona a la que usted le encomendó el cuidado de su vida y su libertad se ha convertido en su divinidad personal. Y aquí ese narcisismo juega mucho en el corazón de los hombres. Servir al Señor con alegría, esa es la forma como Dios lo demanda. Lastimosamente, nosotros vemos hoy muy comúnmente que el discurso para llamar a las personas a servir no es la alegría de un corazón que va a servir con gozo, sino el terror, la manipulación del miedo o la culpa. Es que tú deberías estar sirviendo y haciendo esto y no lo haces. Y como tú deberías estar haciendo esto y no lo haces, entonces te va a ir mal, porque tú le prestas más atención a tu carrera y a tu trabajo que a venir a ayudar a la iglesia, entonces te va a ir mal. Eso suena muy a terrorismo, ¿no? Una amenaza muy sutil, una falacia de invocación de la autoridad, el báculum. O lo haces o te pego con el garrote. Ahora la pregunta es, Dios
demanda en Deuteronomio 28:47 a su pueblo y le dice: porque no me serviste con alegría ni con gozo de corazón. Miren la exigencia. ¿Qué pasa si usted hace efectivamente todo lo que aquel que le amenaza le obliga a hacer? Pero ¿con qué disposición? Con la disposición de: yo no quiero que pase aquello malo que me dijeron que me podía pasar. O en pocas palabras, realmente usted se está autoprotegiendo de que no le pase nada malo. Pero eso es igual a servir al Señor con alegría y con gozo de corazón. Ahora, ¿qué pasa si yo como ser humano logré moverlo por medio de la amenaza a que haga algo? Puede ser incluso algo bueno, porque yo puedo amenazarlo para que venga a la iglesia y de pronto responde a la amenaza y viene a la iglesia. Y resulta que aprende hasta algo bueno en la iglesia. Y así de pronto digo, bueno, pero por lo menos conseguí que viniera, ¿no? Eso es algo bueno para él. Sí, pero vino alegre y con gozo en su corazón, o vino porque lo movió su culpa, su temor. Yo no quiero que me pase nada malo en la tarde, así que mejor me levanto temprano en la mañana. Pero el Señor le reclamó a su pueblo, dice: hiciste muchas cosas, pero sin ninguna alegría y sin ningún gozo. Eso no es una alabanza que yo recibo. El mismo Señor fue muy claro cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la condición? Guarda porque me amas. Me vas a obedecer porque me amas. Y vas a obedecerme con gozo y con alegría de corazón. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si eso no está sucediendo, pueden haber varias causas. Una, está siendo manipulado por la culpa, por la amenaza o por cualquier otra cosa. O la otra, nuestro corazón egoísta, nuestro corazón engañoso, tiene una mala disposición para servir al Señor. Porque también hay esa posibilidad. Y muchas veces se da esa posibilidad por mera pereza. Porque servir al Señor implica sacrificios, implica dejar de hacer cosas por hacer otras. Implica negarnos en muchas cosas a nosotros mismos. Y tampoco quiero hacer eso. Ahí el obstáculo sería mi propio corazón. El obstáculo a vencer soy yo mismo. Voy y debería estar gozándome en aquello que me están enseñando o en aquello que Dios me ha concedido el privilegio de servir. Y estamos hablando incluso de las cosas más pequeñas. Recuerdo que una vez en una convención alguien me preguntaba: pastor, pero es que yo realmente, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Nada que sea importante. Yo le dije: mira, la Escritura dice que un vaso de agua que tú das, el Señor lo mira con alegría y consigna en su palabra eso expresamente. Así que ningún servicio es pequeño para el Señor. Por muy pequeño que tú creas que es lo que puedes estar haciendo, no dejes de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de esos servicios imperceptibles? ¿Por qué muchas personas no los quieren hacer? Porque no son notorios. Porque no se ven. Nadie me va a decir gracias. Nadie se va a dar cuenta. Ustedes me ven a mí y todos me miran a mí, pero nadie mira a Brian, ¿cierto? Pero él está ahí, probablemente si él no estuviera ahí, tampoco yo hubiera podido estar aquí. Y así, los servicios imperceptibles, las cosas que de pronto no son tan notorias. Ahora pregúntese, ¿por qué la mayoría de las personas aspira a aquellas cosas que son notorias?
Ahora mire lo que sucedió o lo que normalmente sucede en la Biblia cuando Dios llama a alguien a un ministerio de esta naturaleza. Yo creo que Moisés es el paradigma de eso. Yo, gracias mi hermano. Señor, llama a otro, es mejor. Yo soy gago, yo no sé hablar, yo necesito ayuda, yo no quiero, yo esto, yo lo otro. Y creo que cuando uno va creciendo y madurando y viendo los peligros a los que uno mismo se enfrenta en un púlpito, a veces uno quisiera que alguien más estuviera ahí. Muchas personas de pronto, sobre todo los jóvenes, tienen idealizado servir al Señor. Pastor, es que tú viajas y conoces lugares chéveres. Sí, pero también voy a lugares peligrosos. Y ahí sí no te va a gustar ir. Y a veces no es tan cómodo como parece. O mejor dicho, no es tan cómodo como parece. Porque cualquiera que ya está casado sabe que no es fácil salir de casa para ir a meterse en un hotel sin la compañía de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus familiares y seres queridos, en un lugar extraño. De pronto puede que tenga hasta las comodidades materiales que quiera, pero sabe que falta algo. Es difícil pasar un día sentado en un aeropuerto, no es agradable. Y llegar a un lugar donde te toca pisar con cuidado porque sabes que es peligroso, no es tan chévere como pintan. Pero ¿por qué debes ir? Porque a eso te llamó el Señor. Esa es la motivación. Y sea el Señor guardando. Pero también hay personas que no entienden algo. Cuando el Señor mandó a sus discípulos a que fueran a todas las naciones hasta el final del mundo, la promesa es: vayan, yo estaré con ustedes. Pero nunca dijo que iban a regresar. Y muchos no regresaron con vida. Ese fue el llamado. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando lo llamó? Ve que yo te voy a llevar a los mejores hoteles del mundo y te voy a dar la gloria y te voy a dar un jet y vas a ir en avión privado y vas a tener todo lo que se te ocurra en el camerino que vas a tener. Ve, y yo te voy a mostrar cuánto te va a ser necesario sufrir por causa de mi nombre. Ese fue el llamado. Usted imagínese que lo llamen de esa manera. ¿Qué diría? ¿Por qué no llamas a otro? A mí la oferta como que no me agrada. Eso de ir a sufrir y todas esas cosas, como que no, ¿verdad? Pero el ejemplo fue el Señor. Yo he venido a servir, pero fue un sacrificio. Ahora, nosotros no estamos llamados a redimir a nadie, pero lo que sí puedes estar seguro es que el servicio implica sacrificio y con eso dolor, más del que muchas veces las personas logran ver. Muchos no vieron al Señor en Getsemaní esa noche. Muchos no acompañaron al Señor en Getsemaní esa noche. Y los pocos que lo acompañaron se durmieron. Así que también hay algo que muchas personas que solamente ven lo que se ve en público, pero no ven lo que se sucede en privado, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento que no se ve, pero anhelan solo lo que sí se ve, creyendo que eso es fácil. Es muy fácil pararse en un púlpito a decir cualquier barbaridad, pero cualquiera que ha preparado una enseñanza sabe que por lo menos unas 2 horas diarias de trabajo para preparar una enseñanza con unos mínimos de decencia.
De ahí en adelante, mucho mayor tiempo si quiere hacer algo con mayor excelencia. Pero lo que muchos no saben es que por lo general esas 2 horas son entre las 12 y la 1 o las 2, 3 de la mañana, porque es el tiempo que queda. Y luego se ve como chévere, ¿verdad? ¿Cómo parece que manejara eso como si no fuera nada? Sí, pero eso trabajo, hubo un trabajo detrás de eso. Y algunos quieren la espectacularidad, pero no el trabajo paciente y dedicado. Alguna persona ve, y sobre todo a los jóvenes le pasa, pastores, que mire, uno ve a Sugel, uno ve a MacArthur y esto y lo otro, y dice, sí, pero ¿cuántos años crees que él lleva trabajando, estudiando diligentemente para poder hacer eso? No se trata de un día ni 2, son 40 años de un estudio perseverante y dedicado. Y hoy ves cómo Dios les está usando. Pero lo que tú no sabes es la historia que está detrás de todo eso. Así que, para 2 cosas. 1, porque Dios te ha llamado a hacer algo que es un don que a ti te dio y que no debes dejar de ejecutarlo. Y no te debe desanimar el que de pronto no lo hagas con la espectacularidad que ves en otros. Quizás digas, pero es que yo no puedo, yo no enseño como enseñó Sproul en vida. Pues hermano, Dios no te llamó a ser Sproul. Dios te llamó a que enseñaras lo que Él te ha enseñado, nada más eso. Porque Dios a nadie le pide algo imposible, ni más allá de tus fuerzas. Haz lo que tienes que hacer y el Señor escogerá cómo bendecir aquello que haces. Pero el principio es, si tú eres fiel en lo poco, el Señor, cuando sea el tiempo, te pondrá sobre mucho más. Pero tampoco pretendas que a eso se llega en paracaídas, porque el afán de preeminencia quiere eso. Yo quiero llegar al cargo visible, así como pum y listo, sin el proceso que implica y sin la necesaria formación. Y lo peor es que muchas veces las mismas iglesias lo permiten y hasta lo incentivan. Es que él es el gran cantante allá en el mundo, se convirtió y a la semana, ¡boom!, venga, lo ponemos aquí. Dice, no, es un bebé, acaba de nacer, tiene que aprender muchas cosas y hay que verificar si el Señor le llama a eso aquí también, porque puede ser que no lo llamen. Es que él es un gran financiero, entonces vamos a darle las finanzas de la iglesia. Sí, puede que él sepa mucho cómo se maneja la banca, pero la iglesia es otra cosa. Porque los criterios para usar el dinero que se recoge son muy diferentes a invertir en la bolsa. Entonces, todo eso la iglesia tiene que reflexionarlo y pensarlo. ¿Cuál es la motivación por las cuales nosotros servimos? Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para rescatarnos. ¿Por qué? Por amor. Colosenses 3:24 también dice, servíos por amor, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí ve? Cuando servimos a alguien, servimos a Cristo. Pero la motivación por la cual servimos a Cristo es por amor y la misma motivación por la cual servimos a otro es por amor. Pablo, hablando de todo lo que le tocó sufrir en su ministerio, dice, y todo esto lo hago por amor de los escogidos. Y uno dice, ¿cuál fue la motivación última de Pablo? ¿Que lo conocieran en todo el mundo? ¿Tener fama? ¿Tener poder? ¿Tener iglesias en todo el mundo a su servicio como los superapóstoles de hoy?
No, dice, todo esto lo hago, incluye todo lo que sufrió por amor a los escogidos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Pablo amaba de esa manera a los escogidos de Dios? Porque a Cristo el Señor sirvo. Estando Pablo encadenado, no dice, Pablo, preso de Jesucristo. Y uno dice, Pablo ya estaba como desvariando, ¿no? Porque los que lo tenían preso eran los romanos. Pero Pablo no pensó, estoy en manos del imperio romano. Dice, estoy preso por la gloria de Cristo. Es Cristo el que me tiene aquí y es para su gloria que estoy aquí. Mi vida no está en manos de un carcelero romano, preso por Jesucristo, por el Evangelio. Y aún en esas situaciones podemos ver el gozo de Pablo. Cuando escribe Filipenses estaba preso y es una de las cartas que más habla del gozo. Gozaos en el Señor. Y estaba en una mazmorra romana. Alegraos en el Señor. Y lo repite, gozaos, alegraos. Incluso dice, algunos están hasta predicando, no por la gloria de Cristo, sino por su propia fama y para hacerme daño a mí. Dice Pablo, igual yo me gozo porque Cristo es anunciado. Y eso es lo que a mí me importa en últimas. Ahora, eso no deja sin responsabilidad a aquellos que usan la Escritura como un instrumento para su propia gloria. Porque las advertencias están en la Biblia. Judas dice, cuídense, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque acarreáis mayor condenación. Esa advertencia es algo que uno debe pensar. Por eso decía, el púlpito es uno de los lugares más peligrosos de la tierra, porque estás delante de Dios, y lo que tú digas, nada menos y nada más que Dios te va a pedir cuentas. Y cuando uno piensa eso, uno cuida sus palabras. Porque el que me va a pedir cuentas de cualquier cosa que diga o deje de decir por cobardía será Dios mismo. Puedes pecar por acción, decir cosas que Dios no te ha mandado a decir. Puedes pecar también por omisión. Tú sabes que debes decir algo, pero sabes que vas a incomodar a alguien y no quieres meterte en problema, entonces no lo digo, me lo callo. Entonces comienzo a pasar sobre los textos problemáticos para no ofender. Y el Señor también pide cuentas de eso. Yo te dije, ¿se acuerdan el Antiguo Testamento de la atalaya? Dice, tú ve y grita, viene la guerra. Si ellos no te oyen, su sangre cae sobre sus cabezas. Pero si tú te quedas callados, ellos van a morir por su pecado, pero su sangre también te la cobro a ti, porque tú no hiciste lo que yo te mandé a hacer. Así de serio es un ministerio. Cuando ya los jóvenes que están aspirando comienzan a verlo así, ¿qué cree que pasa? Hay que muchos que dejan de aspirar. Ya como que, no, pastor, eso como que no es para mí, yo como que, déjeme aquí en mi carrera, yo me dedico a lo mío. Y dice, bueno, es mejor que sea ahora, porque hasta eso uno tiene que decirlo. Mire, arrepiéntase antes de, y no después de. Si Dios no te ha llamado a eso, no trates de forzar un llamado. Y eso también es muchas veces error de la misma iglesia. Queremos fabricar líderes y ponerlos al frente. Y la persona diciendo, pero es que yo no sirvo para eso, yo no estoy llamado a eso. No, pero es que mira, tú cantas bonito, vamos a ponerte a cantar. Sí, pero es que yo puede que cante bonito y todo, pero yo no siento ese llamado de Dios a eso. No, pero es que tú eres profesor de universidad, ¿cómo que no vas a enseñar en la iglesia? Sí, pero es que yo no tengo vocación para eso. Puede que yo enseñe en otra cosa, pero no para eso. Porque los llamados son llamados de Dios. Uno no puede falsificar eso, ni adulterar eso, ni a empujar a alguien a que haga algo a lo que Dios no le ha llamado. Porque se le hace daño a él y se le hace daño a la iglesia.
Para finalizar entonces, si tú eres creyente, ¿a qué te llamo? Primero, que hagas un serio examen de en qué puedo yo servir a mis hermanos, a mi iglesia, incluso a la comunidad donde yo vivo, al barrio en donde yo estoy, a la ciudad donde estoy, o al país, o a otra iglesia lejana que tal vez necesite ayuda y yo puedo brindársela. Pero te llamo la atención a que la motivación sea no que te vean, no que ganes fama y reconocimiento ni nada de eso. Si incluso eso sucede, todos nosotros debemos saber que la gloria es únicamente para Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que si Él te dio un don, Él te hizo, es para su gloria. Y si te usa para impactar la vida de muchas personas, gloria a Dios. Pero eso no es mérito tuyo, porque alguien más te dio ese don. Ahora, si no eres creyente, la invitación es, no hay mayor gracia que amar y servir a Cristo. Actualmente amas más tu propio pecado que la gloria de un Dios Salvador. Y vas a ser condenado por amor, pero por un amor colocado en el lugar equivocado. Porque no quieren venir a mí. ¿Por qué? Dice el Evangelio de Juan. Porque aman más su pecado, sus tinieblas, que a Dios. ¿Vemos entonces? El tema se puede reducir en el gran mandamiento. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas o amas a este mundo sobre Dios y morirás con la condenación de ese mundo si no te arrepientes? Y todo por amor. Así que cerciórate de que tu amor esté colocado en el lugar, o más bien, en la persona indicada, en aquel que vino y murió por la redención.